vamos a revisar un tema y de forma ilustrativa vamos a mencionar un caso clínico. Se trata de un paciente que fue sometido a un trasplante renal, pero como trasfondo tiene la creencia de testigo de Jehová. Vamos a ver cómo se fue desarrollando este caso y qué opciones se pudo ofrecer a este paciente y también algunas consideraciones con respecto a los pacientes testigos de Jehová. Este es el menú de los temas que vamos a comentar. Primero vamos a revisar el caso clínico. Posteriormente, y aprovechando que se trata de un paciente testigo de Jehová, entender cuál es la filosofía que está detrás de los testigos de Jehová. Y también, por supuesto, como el tema de testigo de Jehová lleva inherente el concepto de terapia transfusional, vamos a ver cuáles técnicas de hemoconservación podemos implementar en estos y también en los demás pacientes. Y al final, hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. Para empezar, vamos a revisar este caso clínico, que es bastante interesante y además es de muchísimo reto. Se trata de un paciente masculino de 26 años. Él prefiere ser testigo de Jehová desde los 15 años. Él está oficialmente bautizado. Y esto es importante porque hay pacientes que prefieren ser testigo de Jehová, pero desde el punto de vista administrativo aún no han sido bautizados y debe ser considerado de una forma distinta. A él se le diagnosticó una insuficiencia renal crónica, no se sabe la causa, se le había hecho biopsias renales que no arrojó la etiología y tiene aproximadamente 2 años y medio de haberse diagnosticado la enfermedad terminal. Él está en terapia de soporte renal, está con hemodiálisis intermitente 3 veces a la semana. Cabe mencionar que él desde hace más de 2 años ha estado viniendo a hacer hemodiálisis 3 veces a la semana. Él no vive en Valle Central, pero el sistema de salud le cubre el transporte en una ambulancia 3 veces a la semana. Ahí podemos también considerar el gran gasto que se invierte a la mantención de estos pacientes. Y esa es la razón por la que quizás de todos los trasplantes de órganos sólidos, el trasplante renal es uno de los que más coste-beneficio representa, en el sentido de que con un trasplante renal, lo que cuesta un año de manutención de un paciente en hemodiálisis, se puede financiar todos los gastos que se incurre en un trasplante renal por el resto de la vida del paciente. Este paciente entró en la lista de espera, tiene más de un año de estar en lista de espera hasta haber completado todos los exámenes y finalmente salió un donante que es altruista. Cabe mencionar que existen los donantes vivos relacionados, que son aquellos que tienen algún nexo, ya sea consanguinidad o de parentesco. Y aquellos que no, entonces son catalogados como los donantes altruistas. Ejemplos de algunos donantes altruistas: este periódico de gran circulación en el país, aparece en esta sección de sentimiento en conflicto un título que llama mucho la atención. Dice: quiero donar un riñón. Ese es un donante altruista. Sin embargo, esa no es una forma elegante de querer donar un riñón a través de un anuncio en el periódico. Si bien esto no es un anuncio pagado, pero esto no se hace en condiciones normales y no se ve tampoco elegante. Más aún, cuando uno lee un poco los detalles de este anuncio de donar un riñón, dice que desde lo más profundo de mi corazón y mi alma quiero donar un riñón a alguien que lo necesite. Bueno, entonces, ¿qué más detalle tenía este anuncio? Nada más y nada menos que lo llame a este teléfono. Este es su horario para
recibir llamadas de solamente 1:20 a 1:35 p.m. Y por aquello de ubicación, él está en la Reforma, en el ámbito E, puesto 2, pabellón C1. Entonces, por aquello de que si conocen a alguien que está necesitado de un riñón, aquí están los contactos de este donante altruista, que no fue el que donó el riñón al paciente que estamos hablando. Este paciente tiene además el trasfondo de ser testigo de Jehová. Y a pesar de que él estaba en hemodiálisis en el Hospital X, el servicio de vascular y de urología habían rechazado a este paciente para la lista de trasplante renal por el hecho de que, como es testigo de Jehová, rechaza la terapia transfusional. Entonces, ¿qué se puede hacer con pacientes como este que está en mención? Es alguien que necesita un trasplante de un órgano sólido, pero por su credo religioso rechaza la terapia transfusional. Y si bien la necesidad de transfusión no es muy elevada en los pacientes con trasplante renal, el riesgo no es de cero. Entonces, este paciente, al ser rechazado del Hospital X, fue referido a otro centro y cayó en el Hospital Calderón Guardia, donde fue aceptado para entrar en la lista de receptores renales. Esos son los exámenes preoperatorios. Tiene un nitrógeno ureico en 36, tiene una creatinina de 10.72. Esos son los exámenes que se le hace intermitentemente durante la terapia de soporte renal. Es curioso de que el soporte renal con hemodiálisis intermitente lo hace en su hospital de origen, de atracción, pero el trasplante se va a hacer en otro centro que no es el servicio de vascular ni de urología del hospital de origen. Acá tenemos el hemograma de este paciente. Nada extraño para un paciente con insuficiencia renal crónica. Tiene una hemoglobina de 8.3, un hematocrito de 26. Lo observen acá. Esos son los índices hemáticos más comunes en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Suele ser una anemia de enfermedad crónica con disminución de la producción de eritropoyetina. Solo en grados muy avanzados puede manifestar con ferropenia, pero acá vemos una anemia que es normocítica, normocrómica. Dentro de los exámenes pre-trasplante se le hizo también un electrocardiograma. Es un electro que no muestra mayores alteraciones, a pesar que uno en un paciente con insuficiencia renal siempre busca las ondas T picudas o altas, pero recordemos que ese paciente está en programa de hemodiálisis y quizás esta sea la explicación por la cual él no cursa con hiperpotasemia, pero con un poquito más de acuciosidad podemos ver de que en D1 tiene una inversión con infradenivel de ST. Muchos de esos pacientes crónicamente empiezan a sufrir el corazón, los embates de la disfunción renal, porque muchos de ellos cursan con hipertensión arterial y son hipertensiones arteriales de difícil manejo a pesar de que se le administra 2, 3 y hasta 4 o más antihipertensivos. Este paciente nos llega a sala de operaciones para realizarle trasplante renal y el manejo anestésico fue acorde para un paciente con una insuficiencia renal. Cabe mencionar que acá, entre la valoración preoperatoria, aquí se anota con un sello en el electro. Esto ya es algo bastante común. Una X que dice que tiene riesgo leve. Me imagino que no tanto por el electro, sino porque es un paciente con insuficiencia renal crónica que va a ser sometido a una cirugía mayor. Pero ese tipo de valoración tenemos que verlo con lupa. El poder predictivo de complicaciones cuando son valoraciones que se hace únicamente con un electro y un sello, deja mucho que desear. Pero esa es la situación que sucede en muchas partes del mundo. No solamente es algo exclusivo de nuestro hospital. El manejo anestésico con este paciente fue una inducción
convencional con propofol, 120 miligramos, 50 miligramos de atracurio y una ampolla de fentanilo. Después de la intubación endotraqueal, se dejó en ventilación mecánica con una anestesia balanceada. Otros medicamentos también son más del trasplante renal, el basilizumab, que es un inmunosupresor para reducir el riesgo de rechazo, la cefalotina profiláctica y la dexametasona, que lo que hace es potencializar el efecto antirrechazo del basilizumab. Bueno, estos pacientes son sometidos a una cirugía que suele ser bastante doloroso. El tema de la analgesia es fundamental. Entonces, la pregunta del millón es, ¿ponemos o no ponemos un catéter epidural a estos pacientes? Está el temor siempre de que los pacientes con insuficiencia renal por la inmunosupresión tiene mayor riesgo de infección, y cuando utilizamos un procedimiento invasivo, como en este caso un catéter epidural, el riesgo sería una infección en el espacio epidural, un absceso epidural. Por eso es que en algunos centros lo que hacen es colocar una aguja en el espacio epidural, administrar la dosis única de opioide por vía epidural y luego retira la aguja. Sin embargo, esto obviamente tiene sus serios inconvenientes por el hecho de que no provee una analgesia continuada. Entonces, ¿se justifica o no colocar un catéter epidural? Por el tema, primero, de la infección y segundo, el tema de la coagulopatía urémica. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿hay o no contraindicación para colocación de un catéter epidural en un paciente que va a ser sometido a una cirugía de trasplante renal? Pues en realidad esto no hay un consenso, pero probablemente la mayoría de nosotros estaríamos más de acuerdo con la opción B que con la opción A, que no hay una contraindicación absoluta para la colocación del catéter epidural. Ahora, si aquí ponemos que sí, sería una contraindicación relativa. No es el escenario ideal, pero en estos pacientes necesita un catéter epidural sí o sí para una adecuada analgesia, por lo menos una analgesia continuada a lo largo de los días. Entonces, con un paciente, no solamente de los testigos de Jehová, sino cualquier paciente de trasplante renal, son las siguientes consideraciones. Son pacientes que va a ser sometido a una inmunosupresión muy profunda. Son pacientes que de base tienen trastornos metabólicos, muchos tienen hipocalcemia, muchos tienen hiperpotasemia y también de fondo tienen anemia. Son pacientes hipertensos. Todos hemos visto pacientes con insuficiencia renal crónica que está tomando 3 o 4 antihipertensivos y a veces llega a las operaciones con cifras tensionales con sistólica por encima de 200 milímetros de mercurio. Algunos de ellos tienen fístula arteriovenosa y hay que cuidar esa fístula arteriovenosa, sobre todo no punzar en el sitio ipsilateral a la fístula arteriovenosa y tampoco colocar torniquetes o brazalete de presión en el lado de la fístula arteriovenosa. Muchos de esos pacientes ya tienen sensibilidad hemodinámica, son pacientes golpeados desde el punto de vista hemodinámico por la hipertensión y algunos inclusive ya tienen derrame pericárdico, otros inclusive ya tienen una miocardiopatía secundaria a la hipertensión arterial. Entonces, son pacientes de muchísimos retos en el intraoperatorio. Algo que no se nos debe de olvidar es cuidar la fístula arteriovenosa, porque si por A o por B el trasplante fallase, el paciente necesita ser recolocado en el programa de soporte renal. Entonces, si tiene una fístula arteriovenosa y nosotros en el intraoperatorio no lo cuidamos y se trombosó, eso es un serio problema, un serio problema. Otra consideración que tenemos que tener con estos pacientes es el tipo de monitorización que vamos a implementarles. ¿Qué tipo de monitorización hemodinámica le pondríamos? ¿Una monitorización no invasiva o una monitorización completamente invasiva?
Probablemente la respuesta más cauta a esta pregunta sería la monitorización invasiva, pero depende mucho de los pacientes. ¿Qué tan invasivo vamos a hacer con un paciente? Ya dependerá de su condición clínica de base. En caso de este paciente en particular, el paciente de 26 años, testigo de Jehová, con una insuficiencia renal crónica de 2 años y medio de habérsele detectado, cuando llegó a sala de operaciones, después de la inducción, revisamos otros detalles y de las cosas más relevantes es la tremenda ingurgitación yugular que tiene este paciente. A consecuencia de la fístula arteriovenosa, algunos de ellos pueden tener sobrecarga cardíaca y esta sobrecarga cardíaca va a llevar a una insuficiencia cardíaca de alto gasto, secundario a la fístula arteriovenosa. Entonces aquí vemos una ingurgitación yugular muy marcada. El hándicap de esta foto, que puede ser un poco tramposo, es que uno pensaría que el paciente está con franco ICC, pero la fístula arteriovenosa está en el lado izquierdo. Entonces, lo que estamos viendo acá es una ingurgitación de la vena yugular externa secundario a la competencia del drenaje porque la fístula está en el lado izquierdo. El paciente en sí no tiene insuficiencia cardíaca congestiva, de hecho no tenía ni siquiera el derrame pericárdico y la función cardíaca todavía está conservada. Lo que hicimos con este paciente fue una monitorización invasiva, pero mínimamente invasiva, y fue la colocación de una línea arterial, como se ve acá. Se le colocó una línea arterial, el mantenimiento se hizo con sevoflurano, y acá el camograma está normal, tenemos las presiones no invasivas y la presión invasiva que está dentro de límites normales. Siempre acá de reojo vemos de que tiene una onda T de una morfología que no es tan normal porque la base está muy estrecha como si el paciente tuviese una hiperpotasemia. Sin embargo, el potasio antes de la cirugía estaba dentro de límites normales porque el día previo había sido hemodializado. Bueno, aquí vamos a hacer una especie de paréntesis para entender mejor cuál es el trasfondo de los pacientes testigos de Jehová. ¿Qué son en sí los testigos de Jehová? ¿Quiénes son los que conforman esta congregación? ¿Cómo se comporta ante la comunidad? ¿Cuáles son sus exigencias al médico? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Qué son los testigos de Jehová? Recordemos de que este paciente, a diferencia de cualquier otro paciente de trasplante renal, él es testigo de Jehová y hay una clara advertencia en el expediente de que siendo testigo de Jehová, el paciente no permite transfusiones. Esto es prácticamente el concepto sine qua non de testigo de Jehová cuando llega a un hospital. ¿Cuál es la filosofía de la terapia transfusional para un paciente testigo de Jehová? Y ellos aportan además un documento que se le conoce como directriz de autorización, o desde el punto de vista legal, eso es lo que se le conoce como directrices avanzadas. Es decir, la persona firma un documento en donde se constata de que él no acepta transfusión cuando está en su sano juicio. Ya si el paciente está en un estado en donde pierde la conciencia, este documento va a hablar por él. Cuando él ya no puede tomar decisión, el documento se convierte en su voz. Y este documento de directriz de autorización tiene una serie de datos que hay que leer entre lupa y leer también con mucho cuidado porque hay algunas cosas que muchas veces nosotros en la premura podemos obviar y podemos meternos en un serio problema. Pero este es el documento que ellos aportan. Este es una fotocopia del documento original. Lo ideal es que cuando se anexa en el expediente sea también refrendado contra el documento original. En este documento original hay firma tanto del paciente testigo de Jehová como también de representantes legales, y en caso de que por A o por B haya controversia, existe también
el representante legal que va a ser su voz cuando él no puede decidir. Ahora, ¿cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? ¿Será una secta? ¿Será ya una religión bastante numerosa? Bueno, según la página que los testigos de Jehová tiene, esa página se llama jw.org, que es testigosdejehová.org. Se registra en el año 2019 un total de 8.7 millones de testigos de Jehová alrededor del mundo. Esta cifra es lo que la página se consigna. En esa página se consigna solo los testigos de Jehová debidamente autorizados, solo los que cumplen con la categoría de publicadores. Cuando se refiere a publicadores, no es que alguien es un escritor, alguien es un novelista. No, publicador es aquella persona, testigo de Jehová, que ha sido debidamente aceptado, que se encarga de diseminar el credo de una persona a otra persona, reparte material también impreso y participa activamente en las actividades de los testigos de Jehová. Esos son los publicadores. Y en el caso de Costa Rica, ¿cuántos testigos de Jehová hay en el país? ¿Serán muy poquitos? ¿Serán muchos? ¿Cuál es la cifra de testigos de Jehová que hay en Costa Rica? Bueno, igualmente podemos buscar la información en la página de los testigos de Jehová. En el caso de Costa Rica, según esta página de testigos de Jehová, en el país de Costa Rica existe un total para una población de poco más de 5 millones de habitantes. Esta cifra fue de hace 2 años, cuando la población de Costa Rica no superaba los 5 millones, pero ahora tenemos más de 5 millones de habitantes. Hay un total de 31.423 evangelizadores. Esos son los que son catalogados como los publicadores. Y hay 447 congregaciones. Si hacemos una división de la cantidad de evangelizadores contra la población, entonces estamos hablando de que uno de cada 156 habitantes corresponde a un testigo de Jehová. Eso sería como que de cada avión que se despega, hay un testigo de Jehová dentro de cada avión. Esa es más o menos la proporción. Y eso nosotros lo podemos ver ya de forma tangible cuando pasamos por estos que se llaman los salones del reino de los testigos de Jehová. Son los sitios donde los testigos de Jehová se reúnen, hacen su culto y organizan sus actividades propias de la congregación. Bueno, también por curiosidad, entré a Google Maps y puse Salón del Reino cerca de mi casa, y de pronto aparece un montón de esos salones del reino, ¿verdad? Entonces no es tan infrecuente toparse con testigos de Jehová, y tampoco no es tan infrecuente encontrar un sitio de culto para los testigos de Jehová. Hay 447 salones de reino en todo el país. Y vea la cantidad de testigos de Jehová que hay en Costa Rica, que esta foto fue extraída de una noticia de una reunión de testigos de Jehová el sábado 27 de diciembre del 2014. Llenaron el Estadio Nacional. O sea, uno ve esta foto y creería que aquí se va a jugar un partido de la selección de Costa Rica, pero la cantidad de testigos de Jehová en el país realmente es impresionante. Por supuesto que cuando hablamos de testigos de Jehová en el ámbito de la medicina, y ni qué decir en caso de nosotros, que tenemos que ver con el ámbito quirúrgico, tenemos que pensar en las técnicas de hemoconservación. Es decir, técnica de hemoconservación busca como el objetivo número uno de que las cirugías sean realizadas sin necesidad de transfundir a los pacientes. No es que no sangre, sino que el paciente sangra lo que tiene que sangrar de la cirugía, pero que salga de sala de operaciones sin tener que recibir una terapia transfusional.
Y estos pacientes, cuando se refiere a terapia transfusional, hay que tener mucha claridad de algunos conceptos, sobre todo qué es lo que ellos aceptan y qué es lo que no aceptan. Entonces, vamos a ver esa pregunta de reflexión. Un testigo de Jehová acepta recibir lo siguiente: albúmina, crioprecipitados, trasplante de órganos sólidos, técnicas de hemoconservación. A esta pregunta se puede marcar una, ninguna o todas las opciones. Bueno, la respuesta a esta pregunta podríamos nuevamente contestar así: depende. ¿Depende de qué? Depende del testigo de Jehová, porque hay algunas opciones que el testigo de Jehová es el que toma la decisión de aceptar o no aceptar. Los testigos de Jehová, ellos no pueden ser ciegos de los avances de la medicina. Obviamente no había conflicto con medicina antes de que se difundiese la opción de terapia transfusional y también los trasplantes de órganos sólidos. Y por supuesto también de la del fraccionamiento de los hemoderivados como la albúmina y las gamaglobulinas. Sin embargo, la medicina ha avanzado y los testigos de Jehová tienen que tomar una posición con respecto a estos avances. Si acepta o no la transfusión, si acepta o no la técnica de hemoconservación, si acepta o no un trasplante de órganos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que leer la letra menuda del documento que ellos traen. Esta es la página, el anverso y el reverso de este documento de directrices de autorización. Y aquí, por ejemplo, dice: bajo ninguna circunstancia me pongan transfusiones de sangre o hemoderivados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma fresco o congelado. Entonces, por lo menos este paciente testigo de Jehová no acepta nada de lo que están aquí consignados. Pero acá dice que como alternativa a la transfusión, los expansores de volumen de sangre, cristaloide y coloide. Coloide que no sea un hemocomponente. Nutrientes como los agentes hematínicos, el hierro, ácido fólico, eritropoyetina y otros tratamientos que ayuden a la producción de la sangre. También acepto el uso de fármacos y otros procedimientos que favorezcan la hemostasia, tales como factores de coagulación, crioprecipitados. Aquí llama la atención, ¿verdad? Crioprecipitado. Ese es un hemocomponente porque se obtiene mediante fracción de la sangre, en ese caso del plasma, que estaba previamente congelado a menos 70 grados y luego se descongela lentamente en baño María y alrededor de unos 4 o 8 grados se, se preserva la actividad de los factores de la coagulación, pero se forma en el fondo del plasma un precipitado que se llama el crioprecipitado. Es muy curioso que sí aceptan los crioprecipitados, pero no aceptan estos otros hemocomponentes. También acepta la albúmina y de acuerdo con el principio de consentimiento informado. O sea, hay que establecer claramente y discutir con el paciente testigo de Jehová qué es lo que acepta y qué es lo que ellos rechazan. Y también dicen: estoy dispuesto a la recuperación y conservación intraoperatoria de sangre que tenga disponible y algún otro procedimiento del que oportunamente me informe para mi decisión. En otras palabras, hay que hablar claramente con el paciente testigo de Jehová. Pero aquí viene entonces más conflicto con el médico. En realidad no es estrictamente hablando un conflicto, sino ciertas cosas que hay que aclarar. Y lo vamos a hacer con esta pregunta. Un médico puede ser acusado por respetar los derechos de un testigo de Jehová. Por ejemplo, no transfundirlo aún en situaciones de muerte. ¿Sí o no? Bueno, según ese documento, el médico no puede ser acusado porque usted dejó de transfundir a un paciente testigo de Jehová que sabemos de que con la transfusión le podría parar el proceso de la muerte, pero ante
la negativa, usted decide respetar su credo y no transfundirlo y el paciente se murió. Entonces, bajo esa circunstancia, el médico no puede ser acusado, no puede ser perseguido penalmente. Sin embargo, cabe mencionar algunos casos en que un médico fue acusado porque un testigo de Jehová falleció, pero no porque el testigo de Jehová quería que lo transfundiera antes de que ya estaba en la fase de la muerte irreversible, sino más bien que en el seno de una familia de pacientes testigos de Jehová, algunos pueden estar de acuerdo con la decisión del paciente, otros no están de acuerdo con la decisión del paciente. Y los que no estaban de acuerdo con la decisión del paciente puede establecer una demanda contra el médico. Sin embargo, esto al final no fructifica. Pero sí hay que tener en consideración esto, que por este documento, si se muere un paciente testigo de Jehová, eventualmente también le puede venir una persecución legal si fallece, no por los que respetaron, sino más bien porque hay familiares que no estaban de acuerdo con esta decisión tan radical del testigo de Jehová. Bueno, acá se ve la respuesta de la pregunta anterior. Dice, hago la presente declaración consciente de los riesgos implícitos, incluso el de comprometer mi vida ante mi negativa a las transfusiones de sangre, por lo cual, a la vez, y aquí está la palabra clave, exonero de toda responsabilidad a los médicos, demás personal interviniente al hospital y a la Caja Costarricense de Seguro Social por dicha negativa. Este era el documento que el paciente receptor de trasplante renal había anexado en el expediente. Ahora, la pregunta que siempre se viene a la mente, ¿y qué tal si con todo este documento decido pasarle por encima y simplemente tomo la decisión de transfundirlo y ya? ¿Me puede pasar algo? Y respetar este documento legal que anexa el expediente, el testigo va. Y a veces, cuando usted ve que el paciente está en un franco estado de shock hemorrágico y uno está tentado en transfundir al paciente, está la decisión tan fácil como solicitar del banco de sangre que le mande un par de bolsas de hemocomponentes. ¿Qué le puede pasar a uno? Pues en el documento también aclara esta pregunta. Entonces, acá dice, doy la presente directriz de mi negativa a la transfusión de sangre en conformidad con lo que señala el Código Civil en su artículo 46, el cual dice que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, acá está este concepto de que si hay un código legal que ampare la decisión del testigo de Jehová y uno lo viola, entonces lo que se puede ganar es más de un disgusto. Puede ser que no lo meta a la cárcel, puede ser que no le imponga una sanción desde el punto de vista de responsabilidad civil, pero se puede ganar más de un disgusto porque va a estar teniendo que ir a los juzgados, a rendir declaraciones, a dar explicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativas tengo entonces? Pues si se trata de un paciente que es menor de edad, no hay tanto problema porque en este caso priva la patria potestad. El médico toma la decisión para que un menor que no tiene la capacidad legal de tomar una decisión, el médico es el que toma la decisión. Obviamente, si los papás de este menor de edad son testigos de Jehová y solicita que no se transfunda a este menor de edad, el médico toma en consideración la petición de los papás, pero la decisión final debe ser
recaído en el médico. Y los padres no pueden oponer a esta patria potestad del médico. La otra situación es, si se trata de un testigo de Jehová que es mayor de edad y que tiene pleno juicio de sí mismo, entonces lo que tenemos que hacer es proseguir con todas las alternativas a la transfusión. Y si uno no está de acuerdo, se puede recurrir a esta otra alternativa, que es delegar el caso a otro colega que sí acepta. Ahora, si dentro de este hospital no hay ningún médico que está de acuerdo con someter al paciente a una cirugía sin el respaldo de la transfusión, entonces lo que hay que hacer es transferir a otro hospital que cuente con personal y o equipo para la atención de los pacientes testigos de Jehová. Hay que discutir muy bien con el paciente testigo de Jehová todas las dudas que pueden surgir y hay que aclarar cualquier duda y esto se puede revisar en el documento de directriz de exoneración y autorización. Acá el testigo de Jehová firma su decisión. Aquí dice que rechaza todas las fracciones menores de sangre. Acá también rechaza algunas cosas, pero dice excepto la, y aquí hay un espacio donde el paciente testigo de Jehová puede anotar qué cosa acepta. Por ejemplo, acá acepta la hemodilución, acepta la recuperación de células, acepta el centrifugador para filtrar mi sangre. Y acá también hay otras cosas que el paciente testigo de Jehová puede anotar. Vamos a ver con un poquito más de ampliación. Con respecto a las técnicas de hemoconservación, entonces, según este documento, este paciente, testigo de Jehová, que va a ser sometido a trasplante renal, acepta, ¿qué cosa? Acepta hemodilución, acepta recuperación de célula, o sea, el cell saver, acepta filtrar mi sangre, o sea, en este caso, hemofiltración. Pero llama la atención, ¿verdad? De que aquí en este renglóncito abajo dice anestesia profunda. Dice que tiene alergia, soy alérgica al menteolate, debe ser mertiolate, ¿verdad? Y anestesia profunda. Bueno, yo creo que nadie es alérgico en sí a la anestesia profunda, pero es algo que debemos de evitar, una anestesia excesivamente profunda, porque independientemente si es o no testigo de Jehová, tiene sus inconvenientes. Otra pregunta de reflexión. Un paciente que es testigo de Jehová, que ha sido transfundido sin su consentimiento, ¿todavía puede seguir siendo testigo de Jehová? ¿Sí o no? O sea, vamos a hacer la salvedad de que este testigo de Jehová sufrió un accidente vehicular y nadie sabe que este testigo de Jehová llega a la sala de shock, está con shock hemorrágico, el médico pide transfundir sangre, se transfunde, el paciente se salva y después se aclara que es testigo de Jehová. Entonces, ¿qué va a pasar con el destino de este paciente que ya recibió una transfusión? Obviamente, como esto fue sin el consentimiento, porque el paciente no podía tomar decisión y nadie sabía que era testigo de Jehová, entonces se puede aceptar este hecho fortuito como desafortunado, pero no pasa más allá de algo bochornoso y el testigo de Jehová continuará siendo testigo de Jehová y va a ser aceptado por el resto de su congregación. De hecho, vamos a poner el ejemplo de una paciente de 28 años que tenía 10 años de ser testigo de Jehová. Ella fue transfundida erróneamente o de forma inadvertida. Y aquí aclara la paciente de que en el pasado fui contagiada de hepatitis y una alergia severa debido a esto. O sea, que ella
ella fue transfundida sin que los médicos supieran de que era una paciente de testigo de Jehová. Y sin embargo, este hecho fortuito se pudo haber evitado, porque en realidad no fue una transfusión de emergencia, sino que quizás los médicos tratantes no tenían conocimiento por no haber conversado con la paciente testigo de Jehová, porque esta paciente, vea que tiene una osteogénesis imperfecta. A lo largo de su vida ha tenido más de 30 fracturas y además es testigo de Jehová. Imagínense, fractura con testigo de Jehová con osteogénesis imperfecta. Ella tiene todos los factores de riesgo para que en el futuro sea transfundida múltiples ocasiones. Y en una de las tantas ocasiones omitieron el hecho de que era testigo de Jehová, la transfundieron y según ella se contagió de hepatitis. Sin embargo, esto no le mermó el hecho de que fue una transfusión eh, por un descuido administrativo y la paciente siguió siendo testigo de Jehová. Cabe mencionar de que si es un paciente testigo de Jehová y se rinde y acepta la transfusión, el resto de los testigos de Jehová lo aísla y lo desconoce. Entonces es algo que hay que tener en consideración. Cuando el testigo de Jehová aceptó conscientemente la transfusión y cuando fue transfundido sin su consentimiento, pero además sin su expresa voluntad de que sea transfundido. Otro concepto importante es que para la inmensa mayoría de las cirugías en que el riesgo de transfusión es relativamente bajo, hay poca significancia el hecho de que sea o no un testigo de Jehová. Por ejemplo, para una cirugía de apendicitis o una cirugía de una hernia, que sea o no sea testigo de Jehová, no tiene mayor relevancia. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal en una laparoscopía le meta un trocar y le atraviese la aorta y haga un choque hemorrágico? Y sí ha pasado. Lo que pasa es que en estos casos, en la mayoría de las ocasiones, como el riesgo de transfusión es muy, pero muy bajo, entonces, si es o no testigo de Jehová, realmente tiene poca relevancia como tal. Sí hay que hablar con el testigo de Jehová, pero no porque se le va a hacer una apendicectomía y es testigo de Jehová, se va a trasladar a este paciente a otro hospital por el hecho de testigo de Jehová. Son cosas de lógica, sentido común, ¿verdad? Pero obviamente no todas las cirugías son tan sencillas. Imaginemos el caso de un paciente que necesita una cirugía cardíaca. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores porque el riesgo de transfusión es sumamente elevado. ¿Y qué tal una cirugía de una instrumentación de esas cifoescoliosis idiopáticas infantiles que hay que instrumentar desde la nuca hasta la cintura? Y en estos casos, el riesgo de transfusión es muy alto. Entonces hay que discutir muy bien con el paciente testigo de Jehová. Los pacientes testigos de Jehová tienen la particularidad de que no permiten la terapia transfusional y para recalcar este credo, ellos aportan un documento que tiene validez legal que se llama Directriz de Autorización. Sería una especie de directrices avanzadas en donde cuando el paciente se encuentra en su pleno juicio, pleno uso de su facultad mental, toma la decisión de no aceptar la transfusión sanguínea. Entonces, esto nos plantea un reto y el reto es que este paciente debe ser trasplantado sin la intervención de una terapia transfusional. Entonces, esto no solamente se aplica para los pacientes testigos de Jehová, sino que para prácticamente cualquier tipo de cirugía tenemos que mentalizar en las estrategias de hemoconservación con el fin de obtener como resultado una cirugía sin sangre. Sin embargo, esto en el caso de los testigos de Jehová es especialmente importante porque en caso de que tuviera un sangrado importante, esos pacientes no contarían con
este respaldo de seguridad. Así es que vamos a empezar a revisar ahora cuáles opciones tenemos para este objetivo de cirugía sin sangre. Dentro de las opciones más comúnmente citadas en la literatura, se menciona la hipotensión permisiva, la hemodilución isovolémica, una buena hemostasia quirúrgica, el uso de algunos agentes con capacidad hemostática y también cambios posturales. Vamos a ver cada una de estas opciones. Empezando con la estrategia de la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva tiene como propósito inducir farmacológicamente la hipotensión, tratando de buscar como meta que la presión arterial sistólica esté entre 80 a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Con esto, al reducir la presión arterial, se disminuye también las pérdidas sanguíneas. Sabemos de que en caso de un daño vascular, el sangrado es proporcional al gradiente de presión entre el intravascular y la presión atmosférica. De tal manera que cuando aumentamos la presión arterial, con total seguridad el sangrado también va a aumentar. Tiene como otra finalidad, aparte de reducir la pérdida sanguínea, lograr un campo operatorio relativamente exangüe. Esto es especialmente importante en algunas cirugías, como por ejemplo en la rinoplastía, en la timpanoplastía, algunas craniotomías para clipaje de aneurisma. Y este tipo de intervención requiere de que el campo quirúrgico esté relativamente exangüe. Consecuentemente, la estrategia de hipotensión permisiva no solamente disminuye la cantidad de sangre que se pierde, sino que también mejora la visibilidad del campo quirúrgico. Pero en el caso de este paciente, no parece ser una buena alternativa la hipotensión permisiva, puesto de que después de soltar los clamps vasculares, ese riñón se tiene que reperfundir y para ello se necesita presiones adecuadas. Consecuentemente, en el caso de este paciente en particular, la estrategia de hipotensión permisiva no es permitida. De hecho, debe mantener una presión de perfusión del injerto lo suficiente como para que se mantenga mantenga el flujo sanguíneo renal y se previene la isquemia de injerto. ¿Qué otras alternativas tenemos para el objetivo de cirugía sin sangre? Sería el uso de una estrategia denominada la hemodilución isovolémica. También en algunos textos se va a encontrar como hemodilución normovolémica aguda. ¿Cuál es el concepto que está detrás de la estrategia de hemodilución isovolémica? Sabemos de que en el caso de un sangrado, lo que se pierde es volumen, pero la cantidad de masa eritrocitaria que se pierde es el producto de volumen por el hematocrito. Esto significa de que a igualdad de volumen sanguíneo que se pierde, en caso de que el hematocrito fuese menor, entonces la masa eritrocitaria que se pierde también sería menor. Y esa es la base para entender el concepto de hemodilución isovolémica. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que antes de la cirugía o incluso inmediatamente después de la inducción, podemos hacer una sangría, una flebotomía, y esta sangría hace que el hematocrito y la hemoglobina disminuya en el torrente sanguíneo del paciente. Y en el caso de que se produzca el sangrado, a igualdad de volumen, la cantidad de eritrocito que se pierde, o sea, la masa eritrocitaria, sería mucho menor en comparación con el hematocrito de base. Sabemos de que si provocamos una sangría, se va a producir hipovolemia. Por ende, se debe mantener el volumen sanguíneo circulante
mediante la administración de cristaloides o coloides. Esto con el fin de restablecer el volumen sanguíneo circulante. Pero como la hemoglobina y el hematocrito ha descendido, lo que va a generar como beneficio es una menor pérdida de la masa eritrocitaria. ¿Cuál es la logística para lograr este método de hemoconservación? Primero tenemos que conseguir unas bolsas de flebotomía. Esto es con el fin de recoger la sangre y que ésta además no se coagule, se mantenga a temperatura ambiental y en caso de que se necesite devolver la sangre, nosotros tengamos la versatilidad de poder retransfundir en el momento más apropiado. En otras palabras, podemos resumir diciendo que se puede disminuir la pérdida de la masa eritrocitaria si se logra reducir el volumen de sangrado o se reduce el hematocrito de la sangre que se está perdiendo. Logísticamente, lo que debemos de conseguir, esto hay que solicitar del banco de sangre, estas bolsas de flebotomía. Normalmente, estas son las bolsas de recolección de sangre de los donantes. Hay de diferente diseño, pero este es el más común. Generalmente hay una bolsa más grande que contiene un anticoagulante que es CPDA1 y luego 2 bolsas de transferencia. Si analizamos la composición del anticoagulante, aquí podemos ver de que es CPDA1. CPDA1 es el tipo de anticoagulante más comúnmente utilizado para la anticoagulación de la sangre de una flebotomía. En condiciones estándares, cada bolsa contiene 63 mililitros de CPDA1. Y es importante esta relación de 63 mililitros porque esta cantidad de CPDA1 sería suficiente para anticoagular aproximadamente 450 mililitros de sangre humana. Esto significa que si nosotros queremos obtener 3 unidades de sangre entera, tendríamos que utilizar 3 bolsas, pero 3 bolsas primarias. Recuerde que la bolsa primaria es esta. Estas otras se llaman bolsas de transferencia y no contiene anticoagulante. Si nosotros recolectamos 3 unidades con este volumen de 63 cc de CPA1, probablemente sería insuficiente para mantener la sangre anticoagulada. Por ende, por cada unidad de sangre total fresca, tenemos que utilizar una bolsa que contenga 63 mililitros de CPDA1. Y es importante de que esta proporción se mantenga, porque sobre todo cuando estamos recolectando, se nos puede perder la óptica de la cantidad de sangre que se está recolectando. Por ende, si no tenemos un sistema completamente automatizado, como en el caso de los bancos de sangre que contiene una balanza con un clamp electrónico que cuando llega a la cifra de los 450 mililitros de sangre drenada, automáticamente se clipea el circuito y así se evita la sangría excesiva. Bueno, si no tenemos, entonces una manera relativamente sencilla es utilizar una balanza. Entonces, primero tenemos que establecer el cero y a partir de ahí sumarle 450 gramos que correspondería a aproximadamente unos 450 mililitros de sangre fresca. Existe diferentes rutas de obtención de la sangre. Se puede obtener a partir de una vía venosa o a partir de una línea arterial. Acá vemos el ejemplo de una sangría que se está obteniendo a partir de una línea arterial. Estrictamente hablando, esto sería el proceso de sangría y no sería el proceso de flebotomía, porque el proceso de flebotomía sería
la obtención de sangre a partir de una punción venosa. Y acá lo que hay es una punción arterial. Pero el efecto para los propósitos es el mismo. Acá vemos que es una sangre completamente arterial. Y en realidad, entre que la sangre sea arterial o sangre venosa, poco importa en cuanto a la oxigenación, porque esta sangre es relativamente fresca, con poco tiempo desde la extracción hasta la retransfusión. Y más bien lo que hay que cuidar es que cuando estamos haciendo una sangría a través de una línea arterial, a veces el diámetro relativamente pequeño, a pesar que sale a presión, pero el diámetro de la línea arterial puede ser demasiado pequeño y se puede salir demasiado lento y puede tener coágulo mientras viaja por esta línea. Entonces hay que estar muy atento al drenaje continuado. Por el otro lado, si estamos utilizando la línea arterial, se nos pierde también la posibilidad de una monitorización hemodinámica invasiva continua. Así es que si hay una línea arterial, se puede hacer de esa manera, pero no es lo ideal. La logística, entonces, en resumidas cuentas, podemos extraer a través de una línea arterial o podemos extraer a través de una vena de grueso calibre. Esta sangre va a salir y se va a mezclar con el anticoagulante. En este caso es CPDA1. CPDA1 significa que tiene citrato. El citrato es un quelante de calcio. Recordemos que cuando se quela el calcio, se elimina un factor crítico para la cascada de coagulación. El fosfato sirve, aparte de que es un buen buffer, también es un donante de fósforo para eventualmente restablecer el suministro de ATP a la sangre. La dextrosa igual tiene como finalidad que los eritrocitos utilicen esto para mantenimiento energético, y la adenina tiene que ver también con la síntesis de material nucleico. Y acá tiene aproximadamente 63 mililitros. Se tiene que mezclar hasta un máximo, no más, de 450 mililitros de sangre fresca. Como estamos provocando una hemorragia, entonces hay que restablecer la volemia, y esto se hace administrando 3 volúmenes en caso de que fuese cristaloide, y en caso de que fuese coloide, se podría sustituir en una proporción de un volumen por un volumen. Pero lo más común es utilizar solución salina, porque en mayor o menor grado todos los coloides induce algún grado de coagulopatía, y además los coloides son mucho más baratos y disponibles en comparación con los coloides. Y a través de otra vía, entonces, administramos este volumen para mantener el estado de normovolemia. Por eso se llama técnica de hemoconservación con hemodilución isovolémica o normovolémica. No estamos provocando hipovolemia porque estamos corrigiendo la pérdida del volumen sanguíneo mediante la infusión de soluciones cristaloide en una proporción de 3:1 o de coloide en una proporción de 1:1. Acá vemos un ejemplo de la extracción de sangre. Esto no es que hay un error acá porque el angiocard está puesto al revés, sino que todo está correcto porque se trata de el paciente con una fístula arteriovenosa. Entonces, aprovechando la fístula arteriovenosa con unas venas que están ingurgitadas y además de alto flujo y de presión, entonces se puede punzar en una vena adyacente al sitio de la fístula arteriovenosa. Y con este método, además, podemos inclusive tantear a ver cuánto está la presión de la fístula arteriovenosa.
Y eso fue lo que hicimos. Colocamos un transductor para medir la presión venosa central. Observe que en este caso está en 22 milímetros de mercurio. Es una presión muy alta, pero es porque se trata de una fístula arteriovenosa. La presión de la arteria pasa directamente a la vena y a pesar de que se amortigua un poco, sigue siendo sumamente alta y esa es la razón por la que se produce dilatación de las venas y en algunos casos se puede observar una ingurgitación yugular ipsilateral al sitio donde está la fístula arteriovenosa. De hecho, observe que la morfología de la curva de la fístula arteriovenosa se parece más a una línea arterial, con oscilaciones de una línea arterial, que las típicas oscilaciones de una vía venosa. Acá vemos el método de recolección de este paciente. No utilizamos la línea arterial, lo que utilizamos fue una punción a través de una vena adyacente a la fístula arteriovenosa. Y acá entonces estamos recolectando esta sangre que se va mezclando conforme va saliendo con el CPDA1 que está en su interior, que en total son 63 mililitros. Estas otras son bolsas de transferencia. No hay que olvidar que estas bolsas de transferencia no contienen CPDA1 y por ende no se puede recolectar 3 bolsas de sangre fresca porque faltaría CPDA1 y se podría formar coágulo o microcoágulo y no sería lo adecuado. Otra opción que es fundamental para el objetivo de cirugía sin sangre es conseguir una buena hemostasia quirúrgica. Entonces, el cirujano tiene que ser muy exhaustivo para realizar la hemostasia quirúrgica. Sabemos de que los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden cursar con cierto grado de coagulopatía. Esta coagulopatía se le conoce como coagulopatía urémica. Y sin embargo, tampoco le podemos transfundir plaqueta a este paciente porque él no solamente no acepta glóbulos rojos empacados, sino cualquier otro hemocomponente, en este caso, tampoco acepta las plaquetas. Acá, en momento de inicio de la cirugía, parece una hemostasia quirúrgica bastante satisfactoria. De hecho, fue un sangrado relativamente escaso. Aquí ustedes pueden ver la incisión que se le está haciendo, la disección se ve bastante limpia. Entonces, es cuando a veces nos preguntamos, ¿será que la coagulopatía urémica es una entidad sobredimensionada o algo pasó con este paciente para lograr una hemostasia tan satisfactoria? Pues lo de la coagulopatía urémica sí existe. Sin embargo, la gravedad de la coagulopatía parece en algunas publicaciones que están sobredimensionadas. Esta coagulopatía se debe a la proporcionalidad más que todo con los productos nitrogenados y no tanto con la creatinina. Y esta coagulopatía es reversible con la terapia de soporte renal. Entre los pacientes con insuficiencia renal crónica también hay una dificultad para la liberación del factor de von Willebrand. Y como sabemos, el factor von Willebrand es el cemento que adhiere las plaquetas de forma más firme a una pared vascular desendotelizada. Bueno, lo cierto es que ese paciente tuvo una muy buena hemostasia quirúrgica. Aquí se ve ya los vasos diseccionados, listo para realizarle la anastomosis. Esta es la arteria ilíaca común y esta es la arteria, la vena ilíaca común. Lo que se hizo con este paciente fue hacer una anastomosis de forma término lateral hacia la arteria ilíaca externa y se hizo una anastomosis de la vena renal hacia la vena ilíaca externa. Aquí se puede ver, el cirujano ya está terminando de hacer la anastomosis en la vena.
Acá, si vemos con ampliación, se ve que es una anastomosis término lateral a la vena ilíaca externa. Y acá, que en este paciente, a última hora se decidió optar por una anastomosis término-terminal con la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica es la ilíaca interna. Entonces, en algunos casos se puede utilizar con la ventaja de que es una arteria que empata bastante bien con el diámetro de la arteria renal del riñón de trasplante. Y además, cuando se hace de esta manera, se evita la necesidad de un clampeo completo y producir una isquemia durante el periodo de clampeo al miembro inferior ipsilateral. Entonces, esto que tenemos acá es la arteria hipogástrica o llamada también la ilíaca interna. Bueno, acá se ve la anastomosis de la arteria renal con la arteria hipogástrica del receptor. Y después de que ya se hicieron las anastomosis vasculares, la vena renal y la arteria renal, y se soltó el clamp, y acá está en la fase inicial de la reperfusión. El riñón se ve muy bonito, está rosadito. De hecho, hay sangrado capsular. Esto significa que tiene una buena perfusión y de momento todo parece estar marchando de forma adecuada. Acá se ve que tiene un sangrado aquí a nivel capsular, indicando una adecuada perfusión del injerto y el resto de los sitios potenciales de sangrado totalmente controlados. Falta la anastomosis del uretero hacia la vejiga. Otra estrategia importante para hemoconservación es uso de agentes hemostáticos. Y en el caso de este paciente, se utilizó como agente hemostático el ácido epsilon aminocaproico. Ciertamente la mayoría de las publicaciones habla de que el agente de elección es el ácido tranexámico. Sin embargo, aquí lo que se puede hacer es una corrección por potencia. La potencia relativa entre el ácido tranexámico versus ácido epsilon aminocaproico es de 10:1. Eso significa que nosotros podríamos obtener el mismo efecto hemostático que el ácido tranexámico administrando al paciente un frasco de ácido epsilon aminocaproico, que sería de equivalente a una masa de 5 gramos. Y se puede mantener una infusión a razón de 1 gramo por hora durante toda la cirugía. Y eso fue lo que se hizo con este paciente. Se le dio un bolo de carga de 5 gramos y luego, mientras estaba durante la cirugía, se le continuó una infusión de 1 gramo por hora. Otra opción es el uso de ciertas posiciones, es decir, cambios posturales. Sin embargo, esto de los cambios posturales se aplica más para algunos otros tipos de procedimientos en donde se puede dar el lujo de acomodar, sobre todo en posición de semipoble. Evidentemente, en un paciente de trasplante renal, esta estrategia de cambio posturales no es factible. Pero si se pudiera en algún otro tipo de procedimiento, por ejemplo, cuando se hace cirugía a nivel del cuello, a nivel de la maxila, a nivel de ORL, se puede posicionar al paciente en una inclinación como de semipoble y de esta manera mejora el drenaje venoso y por el otro lado reduce un poco la presión arterial al nivel del lecho quirúrgico y se puede disminuir la pérdida sanguínea. Pero volvamos al tema de la hemoilusión isovolémica. ¿Qué se hizo luego con las bolsas de sangre obtenida? Entonces, estas bolsas se rotulan y se guardan en sala de operaciones
se deja a temperatura de sala de operaciones, no se refrigera. Y es importante rotular la secuencia de obtención y además la hora en que se terminó de obtener la sangre. Entonces, estas bolsas no salen de sala de operaciones, consecuentemente no se necesita hacer pruebas de grupo ABO y RH porque esa sangre se tiene que reinfundir al paciente. Aquí ustedes pueden ver que se obtuvo 1, 2, 3 bolsas de sangre del paciente y observe que estas son las bolsas de transferencia. Estas bolsas de transferencia no tiene anticoagulante, consecuentemente cada, cada set de esto sirve solamente para obtener una unidad de sangre fresca, que sería de aproximadamente 450 mililitros. Y es importante de que esas bolsas no salgan de sala de operaciones, no se deja en la refrigeradora, no se lleva al banco de sangre, permanece en sala de operaciones. Y cuando pasa cierta cantidad de tiempo, no es de extrañar de que se pueda observar un fenómeno de eritrosedimentación, que no es lo mismo que el fenómeno de la aglutinación, porque la sedimentación es un fenómeno reversible como consecuencia de la mayor densidad gravitatoria de los eritrocitos en comparación con la fracción de plasma. Y una vez que se agita un poco, se resuspenden los eritrocitos y desaparece esta interfase de plasma con eritrocitos. Entonces, no es problema. Esto es sedimentación, no es aglutinación. Y después tenemos que considerar el momento apropiado para la retransfusión. ¿Cuándo vamos a reinfundir al paciente? En cualquier momento, si se presentase una hemorragia con compromiso hemodinámico, tenemos que reinfundir. Lo ideal es que se reinfunda al término de la cirugía cuando ya se haya completado la hemostasia quirúrgica. Así maximizamos la eficiencia de estas estrategias de hemoconservación. Pero si por A o por B, en el intraoperatorio, el paciente empieza a presentar inestabilidad hemodinámica atribuible a la pérdida de sangre, hay que retransfundir. Pero no significa que vamos a retransfundir las 3 bolsas, sino se retransfunde y se puede diferir a criterio del anestesiólogo y también viendo la condición hemodinámica del paciente. Lo interesante con estas bolsas es que queda bastante limpia porque prácticamente no hay lesión por almacenamiento. Observe que después de haber pasado toda esta cantidad de sangre, si examinamos el filtro, prácticamente no se ve grumo, no se ve coágulo, no se ve agregados. Acá es importante también el concepto de rotular secuencialmente y con la hora en que se obtuvo cada bolsa. Esta primera bolsa tiene el hematocrito mayor que esta otra y esta es mayor que la tercera bolsa. Eso es por razones obvias, porque al sacar esta primera unidad y se le repuso 3 volúmenes de cristaloide, se habrá producido anemia por la flebotomía, número 1, y 2, por la hemodilución. Y en la segunda bolsa vamos a tener un hematocrito aún menor y en la tercera todavía menor. Existen recomendaciones acerca de la secuencia de la retransfusión. Se recomienda retransfundir la última bolsa primero y la primera bolsa de último. Eso porque la calidad de la sangre es superior en la primera bolsa en comparación con las bolsas subsecuentes por el tema de la cantidad de plaquetas y también de la concentración de hemoglobina. Bueno, con este paciente habíamos sacado 3 bolsas y le devolvimos las 3 bolsas que se había sacado. Y aquí ustedes pueden ver la diferencia de la sangre
muy fresca en comparación con la sangre del banco de sangre que invariablemente tiene lesiones por almacenamiento. En ese caso, en la técnica de hemodilución isovolémica es una sangre de muy alta calidad. Aquí ustedes pueden ver cuando termina la retransfusión, observe que aquí el filtro prácticamente no tiene agregados, mínima cantidad de agregados. Y ese paciente se mantuvo siempre con una buena estabilidad hemodinámica. Al final del procedimiento se le devolvió la sangre extraída y en el intraoperatorio también se hizo un ultrasonido para ver la perfusión del injerto y se vio de que tenía una excelente señal Doppler, un excelente flujo tanto de la arteria como de la vena renales. Y este paciente empezó a orinar después de que se le hizo la anastomosis ureterovesical. Y esta la orina en el momento de el despertar de este paciente y a partir de ahí estaba orinando prácticamente unos 200 a 300 mililitros por hora. Es importante mantener una buena diuresis porque de esta manera limpia los túbulos y disminuye la posibilidad de que se produzca cilindros de material proteico que podría causar obstrucción tubular. Este paciente dichosamente tuvo una evolución muy satisfactoria después de la liberación del clamp con una excelente diuresis. Y al final de la cirugía se le hizo un control de hemograma y prácticamente observe que la hemoglobina está en 9.4. Casi que no había bajado la hemoglobina. Los cirujanos tuvieron mucho cuidado para la hemostasia quirúrgica. Además, se hizo la técnica de hemodilución isovolémica. Se le administró hemostático, en este caso Amicar. Como ya habíamos mencionado, no era posible aplicarle la estrategia de hipotensión permisiva por el asunto de la perfusión del injerto. Pero en términos generales fue bastante satisfactoria ver una hemoglobina de 9.4 al término de la cirugía del trasplante renal. Y el paciente tenía creatinina por encima de 10. Esta creatinina bajó a prácticamente a la mitad al primer día. Y luego de 4 días, la creatinina estaba por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. Y todos los demás parámetros se normalizaron gracias a un injerto que estaba funcionando perfectamente. Bueno, hay otras opciones que también hay que considerar, aparte de las que mencionamos para la hemoconservación. Y algunas ya estaban implementadas en este paciente, como por ejemplo el uso de eritropoyetina preoperatoria. A este paciente se le está poniendo entre 2.000 a 4.000 unidades de eritropoyetina cada semana. Y también se puede implementar la recuperación sanguínea perioperatoria utilizando el Cell Saver y algunas otras opciones de recuperación sanguínea perioperatoria. Evidentemente, el Cell Saver es el método más conocido, pero no es el único. En cuanto a la predonación, consiste en que el paciente antes de la cirugía, tienen que ser obviamente cirugías electivas, va al banco de sangre a donar una unidad cada semana y esta sangre se rotula con el nombre del paciente y al cabo de 3 semanas habrá acumulado unas 3 bolsas de sangre. Y esta sangre así se llama de predonación y en el momento en que el paciente va a ser sometido a la cirugía, si por A o por B sangrase más de lo usual, entonces se pide esas bolsas del banco de sangre, que son bolsas de sangre del paciente, no de otro, sino que es sangre completamente autóloga, no es una sangre de donantes extraños. Pero esta estrategia de predonación no es muy popular alrededor del mundo
precisamente porque exige mucha logística y también esta sangre va a tener los mismos problemas de daño por almacenamiento. Sin lugar a duda, el método de recuperación sanguínea intraoperatoria más comúnmente utilizado alrededor del mundo es el Cell Saver. Hay diferentes modelos. Este ya es un modelo bastante viejo, es el Cell Saver 5. Ahora en el servicio tenemos otro mucho más moderno, que es el Elite 2 de Haemonetics. Realmente estos dispositivos hay que considerar en caso de que la cirugía fuese potencialmente muy sangrante, como por ejemplo en pacientes que van a ser sometidos a grandes instrumentaciones de columna vertebral. Consiste en lo siguiente: en el lecho quirúrgico se aspira al vacío, y mientras esa sangre va saliendo se va goteando un anticoagulante que generalmente es heparina, y esto cae a un filtro y este filtro luego cae a un reservorio. Este compartimento que contiene una sangre ya filtrada, pero todavía hay que procesar para remover los detritos y para remover la hemoglobina libre. Entonces se tiene que procesar dentro de esta campana que gira a altas revoluciones, puede ser de 2000 hasta 5000 revoluciones por minuto, y con esto aplasta literalmente los componentes celulares hacia abajo y deja la parte soluble arriba, y por medio de solución salina se lava esta porción, que es la porción supernatante, y de esta manera se elimina los detritos y la hemoglobina libre. Una vez ya procesada, entonces se puede reinfundir al paciente. Previamente se transfiere a una bolsa de reinfusión y se devuelve al paciente. Ese es el esquema sencillo de lo que es un Cell Saver. Pero hay otros métodos, como por ejemplo este, que es la recuperación hemática intraoperatoria con el AutoVac. Consiste en una especie de compartimento de aspiración que tiene integrado un filtro con capacidad para remover detritos de 40 micrones. Y después de que ya esto se ha filtrado, entonces se puede reinfundir al paciente. No se puede utilizar en infección y tampoco se puede utilizar en cirugía oncológica por la posibilidad de una diseminación hematógena de las células neoplásicas. Hace unos años, en pacientes de cirugía cardíaca, habíamos utilizado este método que consiste en reciclar el componente acá, que es el reservorio venoso con el filtro de cariotomía integrado. Entonces, se puede desmontar el oxigenador intercambiador de calor, y así tenemos una especie de recipiente que se sella al vacío, se aplica la succión. Entonces, la sangre que viene de los sellos mediastínicos o pleurales entra a este compartimento, y como acá tiene un filtro de cariotomía, entonces la sangre que se recupera es una sangre de buena calidad. Pero para eso, como todavía contiene un poco de hemoglobina y de algunos detritos, entonces esa sangre se tiene que reinfundir a través de un set que contenga este filtro de 40 micrones. Aquí ustedes pueden ver la sangre que se acaba de drenar del reservorio venoso a esta bolsa y se reinfunde al paciente previa colocación de este filtro de 40 micrones. Bueno, eso fue lo que se hizo con este paciente, y vamos a ver cuáles son los mensajes importantes para llevar a casa. Algunos mensajes relevantes para llevar a casa. Primero, que los pacientes testigos de Jehová constituyen un reto para mejorar la práctica transfusional. Muchas de las mejoras en la medicina transfusional se debió a que este grupo de pacientes constituye una exigencia
superlativa para los médicos tratantes. Entonces, al rehusar la terapia transfusional, nos obliga a pensar en las alternativas de hemoconservación para el objetivo que debería ser universal, no solamente para los testigos de Jehová, sino para todos, que la cirugía sea realizada sin la necesidad de transfundir, porque sabemos de que la transfusión en realidad es un trasplante de tejido conectivo laxo que puede producir un montón de efectos inmunológicos y también efectos que tienen que ver con los trastornos metabólicos. También puede causar reacciones transfusionales, entre otras. Y tenemos que echar a andar para un paciente de tal exigencia como este testigo de Jehová, diversas técnicas de hemoconservación perioperatoria. Y quizás lo más importante, la clave de éxito es la planificación adecuada del paso a paso y tomar las precauciones para evitar un accidente y también, por supuesto, no tener que llegar a un extremo de una situación de transfusión para salvar la vida del paciente. Y dichosamente, este paciente testigo de Jehová se le hizo el trasplante. En el caso de la hemodiálisis, lo único que hace es filtrar los productos tóxicos, pero las funciones endocrinas y la función de homeostasis del riñón se pierde. Por ejemplo, con el trasplante se corrige los trastornos de metabolismo del calcio porque se produce ya la activación de la vitamina D. Y también este riñón trasplantado es capaz de sintetizar eritropoyetina, cosa que no se logra con la máquina de hemodiálisis. Y quizás más de uno de nosotros estaremos preguntando, ¿cómo es que siendo testigo de Jehová adopta una actitud contradictoria? Porque rehúsa la transfusión, pero sí acepta que se le haga un trasplante de un órgano sólido. Sabemos que ese riñón en mayor o menor grado contiene un montón de eritrocitos, un montón de células sanguíneas que aun cuando se hace lavado con la solución de preservación, existe una cantidad no despreciable de eritrocitos y de otras células en ese injerto. Pero ahí es donde a veces tenemos como sentimientos de conflicto y a veces no entendemos, ¿verdad? Cómo rechaza la transfusión, que en realidad es un trasplante de tejido conectivo laxo, y opta por aceptar un trasplante de un órgano sólido que, como sabemos, no es completamente exangüe. Aquí, cuando se trasplanta el riñón, hay un montón, hay millones de eritrocitos del donante que va a llegar al torrente sanguíneo del receptor. Sin embargo, no somos para juzgar a este tipo de decisiones. Muchas veces son decisiones que los testigos de Jehová toman, que se llaman decisiones basadas en la conciencia, no riñe con la ética que ellos propusieron. Cuando la medicina avanzó, ellos tuvieron que hacer un reacomodo de algunos conceptos, incluyendo la aceptación. Eso sí, queda a conciencia de cada quien la posibilidad de recibir un trasplante de órgano sólido. Y lo cierto es que lo más importante es que ese paciente le fue súper bien. Acá vemos, un mes después, llegó nuevamente al hospital para quitarle el catéter WJ. Aquí se ve todavía estas venas dilatadísimas de la fístula arteriosa. No se cierra hasta que haya una plena evidencia de que ese injerto va a trabajar a largo plazo. De hecho, 6 meses después se le cerró esta fístula arteriosa porque ese riñón está funcionando perfectamente. Y este trasplante se hizo en el año 2013 y todavía este riñón está funcionando perfectamente.
Bueno, muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a este tema que sé que es controversial. A veces no nos ponemos de acuerdo y algunos, de hecho, rechaza casi que aporta a los testigos de Jehová, pero es importante conocer todas las alternativas que nosotros podemos ofrecer al paciente.